Ahora vamos a ver cómo desde la ciencia podemos llegar a razonarla para qué puerta nos abre hacia la Biblia. También razonando la ciencia podemos llegar a cosas de información que nos dice la Biblia. Vamos en este caso a mirar la astroquímica y cómo la astroquímica confirma el origen del universo. Lo primero que vamos a ver es que Einstein, con la relatividad, pensaba que el universo era eterno. Pero la relatividad da el resultado de que el tiempo comenzó. Y que a medida que el tiempo era más cercano a cero, o sea, el tiempo cada vez es hacia cero, hacia el inicio del tiempo, el espacio se curvaba, se iba a curvar. Es decir que en el tiempo cero tuvo que estar toda la materia en un punto. Y luego, ¿sí?, tuvo que expandirse. Pero como al espacio curvarse tuvo que haber una expansión muy rápida. Entonces, lo que habla la relatividad es que definitivamente el universo tuvo un principio y luego de ese principio se expandió el espacio a una tasa bastante alta y luego a una tasa más baja. Pero si algo se está expandiendo, también se está enfriando. Es decir que en ese punto tuvo que haber más temperatura, ¿sí? Y actualmente sabemos que el universo se está expandiendo y podemos leer la temperatura del universo. Y si vamos hacia atrás, podemos ver entonces cómo era el universo anteriormente, tanto por observación astronómica, pero también por física y también por química. Pero cualquier cosa que has comprobado por química es absolutamente exacta, porque solo hay dos ciencias exactas, la química y la aritmética. Todas las demás ciencias asumen algo, todas asumen algo. En la trigonometría tenemos la función tangente, sabemos que la función tangente nunca toca el eje X o el eje Y, pero tenemos que asumir que toca el eje X o el Y para entonces hacer la matemática. Y asimismo con la física, con todas las demás ciencias, asumen algo para que funcione la matemática. Pero en química y en física, y en química y en aritmética siempre es exacto. Entonces, a través de la química de los astros pudimos comprobar cómo fue exactamente el origen del universo. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, si el universo tuvo un principio, ¿qué nos dice la ciencia? En la ciencia vemos que ese principio fue hace bastante tiempo. Nos da la evidencia científica de la relatividad y de la astroquímica que el origen del universo fue entre hace 13.000 a 14.000 millones de años atrás. Es una cifra bastante grande. Pero precisamente es una evidencia de la exactitud de la relatividad. La relatividad es la teoría científica mejor comprobada, ¿sí? Y es exacta. Y nos da que hubo un inicio. Ese inicio generó toda la materia, todo el espacio, la energía que conocemos, en un inicio bastante caliente, en una expansión generada entonces por una explosión en caliente y que se ha ido enfriando a medida que el universo se ha expandido. Pero si hubo un principio, que es lo que concluimos con la relatividad, ¿cómo fue las cosas antes del principio? Y la explicación más lógica es que hubo una explosión en caliente, una gran explosión. Y a esa explosión se le llama correctamente Big Bang. Pero cuando hablamos de Big Bang, la gente cree entonces en aspectos ya teológicos o religiosos. Pero el Big Bang básicamente es una gran explosión en caliente que hubo. Ahora vamos a ver cómo fue esa explosión. Lo que la mayoría de gente conoce por el Big Bang es lo que sugirió en los 70s el científico Stephen Hawking en su libro La historia del tiempo, y es que la gran explosión, ¿sí?, en caliente que hubo vino de la nada. Pero él habló de eso en los 70, pero el Big Bang, ¿sí?, se comprobó científicamente
mucho tiempo antes, y el primero que habló de Big Bang fue, o de gran explosión en caliente, fue Edouard Lemaitre, en los 30, 1930. Entonces, si todo, ¿sí?, empezó, si todo tuvo un inicio y hay una química, hay una física para ese inicio, entonces debe haber alguna evidencia en el universo de esa química, de esa física. Primero sabemos que se forma el universo, se expande, entonces empieza a ver una química, digamos, en los primeros partes del primer segundo, una física de partículas, luego viene una física atómica, ¿sí? A la larga vamos a producir una física del hidrógeno, una química del hidrógeno. Y luego entonces por fluctuaciones de la temperatura y de esas químicas producimos más química como del helio, y entonces se forman nubes estelares que van a producir galaxias, estrellas, planetas, satélites. Hace unos 5.000 millones de años atrás se forma entonces el planeta a partir de una nube de gas, ¿sí?, y se formaría el planeta Tierra. Pero si la ciencia nos habla de que se originó el universo, cómo se originaron las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿cómo fue eso? Y eso es lo que nos explica la astroquímica. La astroquímica nos lo explica, y vamos a mirar, ¿sí?, cómo con astroquímica pudimos saberlo. Esto se dio gracias a un descubrimiento, se llama el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de manera uniforme. Es decir, que la radiación cósmica de fondo es uniforme. ¿Pero qué es la radiación cósmica de fondo? Es básicamente una energía, ¿sí?, que está en el cosmos, ¿sí?, y que nos da evidencia de lo más al fondo del universo, lo más cerca al origen del universo, básicamente como un eco, ¿sí?, de la gran explosión en caliente. Los científicos lo llamaron como el descubrimiento del siglo. Y debido a eso fue al inicio de la década de los 90, en 1990, y debido a eso los científicos empezaron a tener evidencia de cómo fue el principio, cómo fue el origen del universo. Inclusive algunos que eran ateos y escépticos empezaron a hablar en términos extáticos, ¿sí?, en términos de Dios. Pero vamos a mirar algunas de las frases que dijeron algunos científicos aquí en el slide, las vamos a leer para ver la importancia de ese descubrimiento. Como Michael Turner, astrofísico conocido de la Universidad de Chicago, que dice que no podemos exagerar la importancia de este descubrimiento, se ha hallado el santo grial de la cosmología. No es solo esto el descubrimiento del siglo, sino de todos los tiempos. Stephen Hawking afirmó eso. Lo que hemos hallado es evidencia de cómo nació el universo. Josh Smoot, astrónomo de la Universidad de California y de Berkeley, ganador del Nobel por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, que es uniforme. También el filósofo e historiador científico Frederick Burnham dice: con esta información, la idea de que Dios creó el universo es la hipótesis científicamente más respetable para el origen del universo. Vamos a mirar entonces ahora cómo logramos llegar a este descubrimiento. El 24 de abril de 1992, los periódicos en Estados Unidos titularon que se dieron los resultados de una investigación que narra que tenemos evidencia de cómo se originó el universo. Básicamente se dio a conocer que la radiación cósmica de fondo era uniforme. Pero ¿cómo llegamos a entender que si esa energía que está aún en el universo, que nos da cuenta de cómo fue el origen del universo, si es uniforme, es decir, que tiene un orden, es decir, que yo puedo conocer ese orden? ¿Qué pasa si conozco el orden? Vamos a mirar qué genera. Lo primero es que
el satélite espacial COBE, que es un satélite que pusieron los Estados Unidos en el espacio para estudiar precisamente la radiación cósmica de fondo, dio datos que dan evidencia abrumadora de que la radiación cósmica de fondo tiene un orden establecido, ¿sí? que es uniforme. Y al ser uniforme, entonces puedo predecir, ¿sí?, cómo fue atrás, a través de química y de astroquímica específicamente. Pero ¿cómo provino este descubrimiento? Vamos a ver cómo llegaron a entender esto. Lo primero que vamos a ver es que estaban investigando sobre relatividad Einstein en Europa y Richard Tolman en Estados Unidos. Ambos estaban investigando. Einstein no era buen físico, pero no tan buen matemático. Tolman era buen físico, buen matemático. Pero ambos estaban investigando. Einstein publica primero y publica su teoría de la relatividad usando una constante, y eso es lo que en su matemática eso es lo que se llama relatividad general. Pero al aplicar esa matemática, ¿sí?, de la relatividad, nos daba que el tiempo tendía a cero y entonces que el espacio se iba a curvar. Es decir, que nos daba que el universo necesariamente tenía un origen, cosa que iba en contra del pensamiento de Einstein, que Einstein pensaba que el universo era eterno. Bien, pero era una teoría, ¿sí?, no se había comprobado. Pero luego, Edwin Hubble era un astrónomo estadounidense, y Hubble estaba haciendo unos estudios de unas galaxias a través del telescopio Monte Palomar en California. En esa época era el telescopio más grande del mundo en esa época, y los astrónomos pedían turno para usar el telescopio. Edwin Hubble, una persona que bebía, fumaba, ¿sí?, pero un astrofísico brillante. Y me refiero a bebía alcohol. Un día Edwin Hubble pide turno para usar el telescopio. Como no habían tantos telescopios, entonces se demoraban en darle turno a los astrónomos. Hubble estaba estudiando unas galaxias. Cuando ya está usando el telescopio, entonces da las coordenadas, pone el telescopio hacia donde él quiere estudiar esas galaxias, pero no aparecen las galaxias. Entonces Hubble se queja, dicen: el telescopio está descalibrado, no lo tienen bien calibrado. Los astrónomos de Monte Palomar dicen: no, está perfectamente calibrado, pero no es lógico, porque ¿cómo se van a desaparecer las galaxias? Si las galaxias son gigantes, ahí tienen que estar, pero no están. También atribuyen entonces los astrónomos de Monte Palomar a que Hubble, como era bebedor de alcohol, entonces estaba ebrio y por eso no lo pudo hacer. Total, le dan otra vez oportunidad, otro turno para que él busque las galaxias. Y de nuevo no las encuentra en las coordenadas que él tenía. Y ya habiendo revisado la calibración del aparato. Entonces empiezan a investigar y Hubble empieza a mirar qué pudo haber sucedido. Y dicen: bueno, si no están, es que se movieron de esas coordenadas. Pero ¿cómo se pueden mover? ¿Sí? ¿Cómo pudo saber a dónde se movieron? Entonces, como él ya tenía los datos de las observaciones anteriores, ¿cómo sabemos cómo es el espacio? Por la luz que podemos ver, por eso usamos telescopios. Y esa luz que podemos ver, ¿sí?, emite en diferentes colores, pero los colores en los cuales están emitiendo esas galaxias, esas estrellas, esos planetas, ¿sí? Bueno, el planeta emite la luz que es incidente sobre él, revelan la química que tienen, porque cada elemento químico tiene un color en el cual emite. Y nosotros vemos en el espectro visible entre 400 y 800 nanómetros. Antes de los 400 nanómetros están las ondas o la radiación ultravioleta, y después de los 800 nanómetros está la radiación infrarroja. Por eso es que después del ultravioleta empieza el blanco. Por eso a veces que cuando usan blanqueadores ópticos, que son colorantes blancos, o básicamente no colorantes sino
como espejos ópticos para que las cosas se vean más blancas. Si tú apilas esas camisetas blancas que han tenido blanqueador óptico, tú vas a ver que se ven como azul violeta. ¿Sí? Es decir, que lo que se le adicionó a esa tela fue un blanqueador óptico para que tú la veas más blanca, pero realmente lo que está haciendo es que también está tratando de emitir muy cerca al ultravioleta, entonces brilla un poco más. Y asimismo, en el infrarrojo, los militares usan gafas o cámaras infrarrojas para poder ver de noche. ¿Por qué? Porque captan la emisión en infrarrojo y pueden entonces tener como esa luz para ver de noche. Pero nuestros ojos ven solo entre 400 y 800 nanómetros. Si algo se está alejando, entonces en el espectro, ¿sí?, se mueven al rojo, ¿sí?, hacia el infrarrojo, ¿sí? Si algo se está acercando, se mueven al blanco, es decir, hacia el ultravioleta, ¿sí? Porque a los bordes del espectro está el blanco y el rojo. Entonces él dice, bueno, si se acercaron sería más fácil verla, entonces se tuvieron que alejar. Entonces hace la química y efectivamente dice, se tuvieron que mover al infrarrojo, tengo que buscar una luz de tal emisión, ¿sí? Y encuentra las galaxias efectivamente ahora con luz un poco más movidas al rojo. No me refiero a que la luz sea roja, sino que la luz que está llegando, su onda, es un poco hacia el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos 6 años entre cada turno que le dieron a él, las galaxias se alejaron un poco, las que le estaba buscando. Pero si las galaxias se están alejando, entonces Hubble concluye que el universo se está expandiendo. Y esa es la primera evidencia observable de que el universo se expande, tal como la relatividad lo había dicho, que el universo había empezado y se tiene que estar expandiendo. Y Hubble comprueba a través de observación esa evidencia. Luego, eso es 1929, Edwin Hubble. En honor a él, por eso el telescopio espacial Hubble, que está fuera del planeta, pues se llama Hubble en su honor. Pero esto de que la relatividad haya tenido un inicio, nos da o nos denota que la matemática y la física de ese inicio nos puede dar propiedades de que había antes del principio, como era antes del principio. El primer proponente de una teoría de cómo fue ese principio fue Edouard Lemaitre. Edouard Lemaitre era un sacerdote católico belga y además físico, el cual era un físico pero brillante matemático. Toma la relatividad, hace la matemática, ya sin la constante que Einstein se inventó, logra entender la matemática, y eso es lo que se llama la relatividad especial o particular. Y Lemaitre básicamente le hace la matemática a Einstein, pero propone que el universo empezó a través de una gran explosión en caliente, pero hecha por Dios. Lógicamente, al decir hecha por Dios en su tiempo, pues tenía una muy mala credibilidad y no tuvo mucho eco, pero pues él lo hizo porque era un sacerdote católico. Pero inclusive sugirió entonces, de acuerdo a la física y la química, que pudo ser hace unos 13.000 a 14.000 millones de años. Luego vamos a ver cómo entonces encontramos evidencia de ello. Lo primero que vemos es que George Smoot, yo acá tengo el computador en esta vez porque hay varios datos que quiero leerles. George Smoot era un químico ruso y él empezó a estudiar la química de esas teorías físicas, de cómo debió haber sido la química, entendiendo que la química que están observando, ¿sí?, tiene unas particularidades, pero en química yo puedo echar hacia atrás en el tiempo cómo se pudieron haber dado las reacciones químicas. Como la química es exacta, entonces yo puedo predecir cómo sería la química. George Gamow, que es el químico ruso, Gamow dice que la química, ¿sí?, nos da que debe haber una evidencia de una radiación en el universo que tenga las siguientes características: una temperatura, ¿sí?, más o menos unos 7, de 5 a 7 grados por encima del cero absoluto. El cero absoluto es menos 273 grados centígrados, nada puede estar más frío que eso. Entonces, cercano a el cero absoluto. Y con una composición, ¿sí?,
que explique la química actual del universo, que es 73% de hidrógeno, 24% de helio y 3% de todos los demás elementos de la tabla periódica. Para que explique esa química del universo que conocemos, entonces debe haber una radiación, ¿sí?, con una temperatura de unos 5 grados sobre el cero absoluto. Entonces, Gamow empieza a mirar cómo hubieran sido los mecanismos de reacción y las velocidades de reacción de el universo para que nos dé una química 73 de oxígeno, 24 de helio y el resto de la tabla periódica. Y concluye que si las reacciones químicas hubieran sido más rápidas, ¿sí?, entonces al haber sido más rápidas, habrían más protones y neutrones que se hubieran fusionado con elementos más livianos y entonces no habrían elementos pesados de la tabla periódica. Pero si hubieran sido un poco más lentas, sí habría protones y neutrones fusionados y solo habría química de elementos livianos. Entonces lo que concluye es que se dio en una manera exacta para que tengamos la química que tenemos. Bien, él lo concluye químicamente, pero pues no había nada observable, eso era teoría. Luego vamos a mirar cómo empezamos a observar ello. La empresa Bell producía radios, pero tenía un competidor que era Philips, holandés, que estaba haciendo radios de mayor fidelidad. Un radio de alta fidelidad quiere decir que cuando tú pasas de una emisora a la otra, es decir, pasas de una longitud de ondas a la otra en hertz, entonces hay estática. ¿Se acabó la pila? Empezando así, ¿no? Esa pila que mostraba no es la mejor. Entonces, la primera que utilizamos Sí, es buena. es bueno. Esa no es. Ok. Es la... Entonces aquí vuelvo a pensar en la empresa Bell. Bien. Hola. Sonido. Bien, entonces Gamow predijo en forma teórica y en forma exacta químicamente lo que podría pasarse. Pero vamos a ver ahora cómo es que se logró observar eso. La empresa Bell era una empresa que vendía radios en Estados Unidos, pero tenía un competidor que era la empresa Philips holandesa. La empresa Philips holandesa estaba haciendo radios con mayor fidelidad, con alta fidelidad. ¿Qué es la fidelidad en un radio? Cuando pasas de una emisora a la otra, hay una estática. Entre más fidelidad, menos estática toma. ¿Sí? Lo que haces es tú cambiar la longitud de onda y que se mide en hertz entre una y otra emisora, sintonizando la longitud de onda que emite la emisora. Pero entre cada una de las dos emisoras hay estática. Entre más alta fidelidad, menos estática toma. O sea, más fiel a las ondas que están siendo emitidas. Iba ganando, la gente estaba empezando a preferir los radios Philips. La empresa Bell entonces pide a la Universidad de Princeton hacer un trabajo de cómo lograr eliminar la estática en sus aparatos de radio. Y empieza un equipo de investigación con Arno Penzian y Robert Wilson. Arno Penzian es un científico de origen brasilero.
y Robert Wilson, origen estadounidense. Y ellos dos coordinan el trabajo de buscar cómo eliminar esa estática. Empiezan entonces a leer qué ondas están en esa estática, en ese entre las emisoras, y a tratar de eliminarlas. ¿Cómo eliminas una onda? Sabiendo cuál es su frecuencia, su amplitud, su modulación, cuántos hertz tiene, conociéndola, e emitiendo en contra una onda igual. Entonces las ondas se chocan y se eliminan. Ellos empezaron a eliminar ondas y hicieron muy buen trabajo. Entonces la empresa Bell produjo radios más fieles, con más alta fidelidad, pero siempre hubo una estática, un zumbido que no podían eliminar. Luego creyeron que iban hacia otras partes de Nueva York a ver si también estaba, y efectivamente lo encontraron. Luego fueron hasta Filadelfia y vieron y también venía de allí, hasta que se dieron cuenta que en más partes estaba la misma longitud de onda. Entonces apuntaron sus antenas al espacio y también encontraron esa longitud de onda afuera. Es decir, ese zumbido no lo podían eliminar porque viene de afuera de la Tierra. Empezaron a estudiar ese zumbido y descubrieron, ¿sí?, una radiación, ¿sí?, que hace estática acá. Y esa radiación empezaron a mirarla físicamente y químicamente, y empezó a parecerse a lo que Gamow había predicho. Encontraron que estaba a 3 grados sobre el cero absoluto, ¿sí? Pero eso fue lo que observaron. Ellos ganaron el premio Nobel de Física por haber descubierto que la radiación cósmica de fondo. Luego entonces de que se descubre la radiación cósmica de fondo, pues todos los equipos de física querían estudiarla, a ver cómo era, y el que lo lograra saber cómo era, pues también iba a ganar el Nobel. Entonces los Estados Unidos empiezan a estudiarla, inclusive pues la mayoría de la radiación cósmica de fondo era bloqueada o era reflejada por la atmósfera de la Tierra. Entonces era mejor tener un satélite fuera de la Tierra para que pudiera estudiarla mejor. Ellos envían el satélite espacial COBE, y el satélite espacial COBE empieza a recibir datos de esa radiación cósmica, recibe datos, y ese equipo lo dirigió George Smoot, recopilando todos esos datos hasta que con el análisis de esos datos logra entender que la radiación cósmica de fondo es uniforme, que es la misma en toda parte. Por lo tanto, esa radiación cósmica de fondo, ¿sí?, tiene un orden, y gana el premio Nobel por ello. Luego de eso, pues muchos más siguieron estudiando esa radiación, hasta que el puntillazo final para saber que es uniforme ya no se dio de manera atómica, sino de manera iónica, porque los iones del hidrógeno, como el deuterio, también, ¿sí?, pudieron haberse formado, y sabiendo la proporcionalidad de iones que se formaron, podemos entonces predecir qué química había, y si la podemos leer, ¿sí?, un orden así que se necesite para esa química del deuterio, entonces podemos ser mucho más exactos. Y la vimos efectivamente que esa radiación tenía el orden que predecía la química, ¿sí?, en cuanto a energía, y básicamente era información de cómo fueron los 4 primeros minutos del universo. Muchos empezaron a estudiarlo, y ahora podemos saber que el 99.97% de la materia visible que conocemos, ¿sí?, y de la materia oscura que conocemos, ¿sí?, provino de esa información, de ese punto, de ese momento en el que toda la materia estuvo unida en un punto. Y luego, ¿sí?, hubo una explosión en caliente, pero con un orden. No fue una explosión al azar o en desorden de la nada, sino lo que comprobó es un orden. Pero si comprobamos que fue un orden, ¿cuál es la siguiente pregunta lógica? Porque si hay un orden, alguien tuvo que haber hecho ese orden. Y ya científicamente comprobamos que hubo un orden. La siguiente pregunta lógica es, ¿quién hizo ese orden? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se dio ese orden? Entonces, a través de la física,
podemos entender que actualmente con la teoría de cuerdas, que mínimo lo que está antes del principio, que se le llama la entidad o la singularidad, tuvo que haber trabajado entre 6 y 24 dimensiones para que exista la física que tenemos y la química que tenemos. Pero no solo nos da esa pregunta física, sino entramos a analizar que si hay un orden, lo que está antes del orden también pudo ser alguien inteligente o alguien. Entonces, el origen del universo necesariamente va a conducir a pensamientos extáticos, a pensamientos sobre Dios. Pero al irnos a las religiones, vemos que el único libro sagrado que habla de un Dios que cumple más dimensiones y que habla de que el universo tuvo un principio, es el Dios de la Biblia. Y no solo habla de eso, sino que da evidencia científica que está de acuerdo con lo que vemos en la ciencia. Solamente la Biblia describe a ese Dios como un creador personal, como un creador que estaba antes del espacio y el tiempo, ¿sí? Y como un creador que trabaja en más dimensiones, como por ejemplo que atraviesa las paredes, por eso domina toda la materia, necesita más dimensiones para eso, o que estaba antes del principio, es decir, antes del tiempo, y además que es 1 y 3 a la vez. Para ser 1 y 3 a la vez tienes que tener al menos 9 dimensiones. Entonces vemos que nos ha dado, ¿sí?, información también allí. Veamos algunos de la información que da la Biblia respecto a ello en esta siguiente slide. Dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Efectivamente, lo que hemos comprobado es que antes del principio no había, ¿sí?, materia. No fue hecho de lo que no se veía. Nos escogió en él desde antes de la fundación, es decir, estaba antes del principio, estaba antes del comienzo del tiempo, dice, la cual fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y que en él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, la Biblia es un libro directo, simple y específico para ser declarado. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la ciencia nos da que el universo tuvo un principio. Pero si el universo tuvo un principio, ¿cómo hacemos para saber qué hay antes del principio? Entonces hay que examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Porque si Dios estuvo antes del principio, ¿sí?, entonces, ¿sí?, tenemos que empezar a abrir nuestra mente a ese Dios, o al menos si la Biblia está concordando con lo que dice la ciencia, sería bueno estudiar un poco más acerca de ese Dios. Y ese Dios nos habla de que es un Dios personal, pero también habla de que hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos quite esa paga del pecado. Y eso es lo que hizo la obra de Jesucristo, porque Él vino a salvarnos y a cargar con nuestro pecado. Por eso, ¿sí?, puedes hacer que Jesucristo, ¿sí?, pueda ser tu Dios y pueda ser libre de tu pecado.